Tenemos a continuación a dos invitados muy especiales. Ellos tendrán a su cargo un tema muy importante y que muy pocas veces se ha tocado en este tipo de simposio. El tema que ellos nos van a abordar va a ser pruebas rápidas, tratamiento y retención de VIH en la población indígena en la región centroamericana. Para eso tenemos de invitados, déjenme presentarles al magíster Saúl Paul Maas. El magíster Saúl es un defensor de los derechos ambientales y de la salud. Es un indígena maya quechí, originario de Sayacché, Petén. Magíster en Ciencias en Desarrollo Rural. Actualmente desarrollando un doctorado en investigación con énfasis en desarrollo social. El magíster Saúl laboró en comunidades rurales formando promotores de salud y comadronas. Así también fue catedrático del Centro Universitario del Petén de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y actualmente pues es nuestro director regional para Centroamérica de AHF. También nos acompaña en este set el magíster José Yac. El magíster José es politicólogo, internacionalista, de origen maya quiché. Dirige grupos de jóvenes y mujeres indígenas en formación política. Coordina la 5ª misión de observación electoral indígena. También es el punto focal de temas de desarrollo de los pueblos indígenas en la región. Actualmente también funge como director ejecutivo de la Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral IDI, una organización aliada con nosotros. Así pues, déjenme darles la bienvenida y pues les concedo la palabra. Magíster Saúl. Muchas gracias, doctor Antón. Bueno, es ser afortunado venir a este espacio de simposio. Justamente hablar del tema de VIH, estamos hablando de una problemática de salud pública y de eso quisiera primero mi intervención partir en 3 momentos. Uno, ¿cuál es el contexto latinoamericano del VIH en nuestra región? Y hay que recordar primero que en el mundo ya tenemos 37 millones de personas infectadas por el VIH. Además hay que agregar que en América Latina y el Caribe aporta el 6.4% de todos los casos a nivel global. En Latinoamérica, el 44% de su población no está teniendo acceso a antirretrovirales. Esto, entonces, significa que estamos teniendo una falla en relación a la respuesta. En el marco de los 40 años de haber aparecido la epidemia, todavía hay un 44% de latinoamericanos que no están teniendo un acceso a los tratamientos. Es importante para lo que nosotros nos invitaron a hablar de pueblos indígenas en esta oportunidad. La CEPAL, por ejemplo, registró en el 2014 que en América Latina vivimos 45 millones de pueblos indígenas, de población indígena. De ello hay 826 pueblos originarios. Sin embargo, es importante denotar que cuando uno hace una revisión literaria y científica del material existente para sustentar lo que corresponde a la población indígena, hay una ausencia de la academia, hay una ausencia de la ciencia, la cual podemos decir entonces que hay una deuda histórica, académica con población indígena. Por ejemplo, cuando revisamos así muy rápido los números, Chile, el 9.1% de cada 100,000 habitantes se registraron en el 2010 y 11 esa prevalencia del 9.1%. En Ecuador hay registros de un incremento de casos de casi el 680%. Esto se denotó, se encontró en los años 2009-2013. Para mencionar también otros casos latinoamericanos del contexto de VIH, Perú, por ejemplo, el 6.3% de las personas, su prevalencia solo en la zona de la Amazonía en casos de VIH se registraron en el 2014. En Sonora, para mencionar México, la tasa es 4 veces a la media estatal. En Guerrero es la tercera causa. El VIH es la tercera causa, o el SIDA, la tercera causa de la muerte
en mujeres indígenas. Esto son datos de las cuales a nosotros en realidad nos preocupa, y traemos también como la evidencia que el VIH está en los pueblos indígenas a nivel latinoamericano. Si revisamos nosotros como así tan rápido el contexto centroamericano, ¿qué estamos haciendo como AIDS Care Foundation? Pero algo muy importante, por ejemplo, en la academia, Muñoz investigó en el 2017 que en Panamá son 2 veces mayor la prevalencia de VIH en pueblos indígenas que en la población general. Esto es lo que en realidad a nosotros nos llama grandemente la atención. Por ejemplo, en Panamá, AHF, en conjunto con la Asociación Viviendo Positivamente, hemos encontrado que en el año 2020 se hicieron 201 indígenas hicieron la prueba y encontramos el 1.49% de reactividad. En este año, de lo que va, 482 indígenas se han hecho una prueba y hemos encontrado una reactividad del 2.96%. ¿Qué implicaciones tiene? Que el VIH está presente en la región centroamericana con los pueblos indígenas. En Guatemala, así rápido, hemos encontrado de lo que va desde enero a la fecha, en octubre especialmente, se han hecho prueba 923 poblaciones indígenas que ellos mismos han escrito con su propia letra, su puño y letra, que son reconociendo que son indígenas, y hemos encontrado una reactividad del 7.04%, es decir, de la prevalencia nacional 14 veces más estos datos, de las cuales han sido en Petén, en Alta Verapaz, en Mazate, en San Marcos. Estos son datos a las inversas. El 5% han sido en hombres y un 12% en mujeres, cuando los datos nacionales son diferentes. Estamos entendiendo entonces que las mujeres indígenas están fuertemente afectadas por la epidemia del VIH. Y solo en Alta Verapaz el total de positivos representa casi 1 de cada casos encontrados a nivel nacional son de Alta Verapaz. Esos datos quiere decir que es muy fuerte. Ahora, esto es como en el contexto de la región centroamericana. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros en respuesta para este caso? Obvio, la ONU-SIDA registró, por ejemplo, datos que nosotros somos el último lugar de la región latinoamericana que estamos invirtiendo en la respuesta del VIH. 24 millones de dólares se invirtieron, por ejemplo, en el año 2018, mientras eso implica que nos ubicó en el último lugar, es decir, está invirtiendo más dinero El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, y nosotros estamos haciendo menos inversión económica. ¿Y a qué nos conlleva esto? Porque El Salvador es el número 1 en inversión, está invirtiendo el doble que nosotros, mientras que los casos, cuando nosotros ya revisamos entonces cuál es el impacto de la poca inversión que está haciendo el país, o los países en este caso, nos conlleva que somos el país número 1 en casos de la región centroamericana, 38.467 casos desde que iniciaron los diagnósticos hasta mayo 2020. País número 1 en casos VIH de la región de Centroamérica y el último lugar en inversión económica en respuesta del VIH. Ahora, la evidencia científica y la respuesta nacional ante la epidemia del VIH en pueblos indígenas en Guatemala es una cruda realidad. No hay datos que demuestren así gruesos, y eso hace excluir a los pueblos indígenas de un problema global, de un problema mundial, regional y nacional, como es el caso del VIH y el SIDA. En Guatemala se empezó a registrar desde el 2013, 3 datos, pero si uno va, no encuentra datos de pueblos indígenas en el sistema de registros.
Por ejemplo, ¿por qué no vamos a decir que no hay VIH? Porque cuando viene la cooperación y que viene, por ejemplo, hay que destinar políticas y respuestas para el VIH con pueblos indígenas, dicen, no hay evidencia. Pero Moscoso en su investigación, por ejemplo, en el 2006, tomó una corte muy interesante del 2003 al 2013, es decir, de 10 años, analizar las causas de los fallecidos y encontró que el 14% de la población que estaba muriendo o se murió, falleció a causa de SIDA en el año, en esa corte de 10 años, fueron población indígena. Y esos son datos de subregistro que podemos encontrar. Pero si nosotros encontramos que hay evidencia suficiente de que hay que hacer trabajo, hay que abogar por los pueblos indígenas para que también dejen de ser afectados por el VIH y logremos las metas 2030 que se ha trazado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, también tenemos que tomar en cuenta a esta población. Pero es increíble, es intolerante. Por ejemplo, los filósofos griegos plantearon algo muy importante. Si no lo evidencias, lo matás. ¿Qué significa eso? Que si no evidenciamos nosotros la realidad y el problema de pueblos indígenas en VIH, estamos matando a los pueblos indígenas de forma silenciosa. Estoy en contra. Los griegos dijeron también algo muy importante. Si lo negás, pero planteas negar la negación, vas a crearlo de nuevo. Y en realidad, ¿por qué digo esto? Porque aquí en Guatemala, una misión internacional que patrocinó una investigación de un grupo de los Estados Unidos, donde participó Taylor, Benglin, Bertrand en el 2012, y lo digo con nombres así muy apropiados, y lo puedo demostrar dentro de una discusión científica, que se equivocaron y erraron, porque ellos tomaron una muestra de datos ya elaborados, no fueron a entrevistar a la gente, no hablaron con la gente, sino solo analizaron datos duros, brutos, de base de datos de la encuesta nacional materno-infantil que se hizo en la altura de ya el 2008 y cruzaron variables de ellas que en Guatemala llegaron a una conclusión ridícula científicamente hablando y que no es válida, porque hemos demostrado datos diferentes, que en Guatemala, aunque es vulnerable, no parece estar en alto riesgo ante el VIH, dijeron. Y eso fue muy peligroso, porque entonces después en los círculos de discusión decían que no había evidencia suficiente para hablar que el VIH estaba en pueblos indígenas. Creo que eso fue un error muy grave y lo vamos a demostrar desde la academia que cometieron un error para decir eso. ¿Por qué? Y sus mismos datos dicen y se contradicen entre ellos. ¿Cómo es posible que vamos a decir que los pueblos indígenas no son vulnerables al VIH cuando el 88% de hombres no usan condón en este mismo estudio? Es decir, están vulnerables al VIH. Y el 97% de las mujeres no usan condón. Entonces, bárbaro, pero estamos condenando a la población. Y la población sí hay una necesidad para trabajar la prevención, para trabajar el diagnóstico, la vinculación, la atención clínica, la adherencia, lograr la supresión viral con pueblos indígenas. Porque, además de eso, en este mismo estudio, lo positivo que demuestra es que el 95% de la población de la muestra que ellos analizaron nunca se han hecho una prueba de VIH. Datos como estos son realidades muy crudas que apenas estamos llevando en una discusión de esta mesa, de esta naturaleza. Ahora, ¿qué estamos haciendo en realidad en Guatemala? ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Qué experiencia estamos encontrando? Hoy nos va a acompañar José Cotí también, José Yac, que nos está acompañando con una amplia experiencia para que nos comparta qué están haciendo en realidad. Yo sí quisiera cerrar mi intervención con esta ponencia que estamos haciendo y decir que el VIH es una realidad
con pueblos indígenas y que hay suficiente evidencia que podría demostrar y que demuestra la necesidad de dar una respuesta con la población indígena. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Saúl, muchas gracias, un saludo cordial. Bueno, sí, justamente los datos que nos muestras nos ponen en evidencia de que hablar del VIH y el SIDA en poblaciones indígenas también es una oportunidad para poder descolonizar las intervenciones. Me refiero a descolonizar las intervenciones porque el país es diverso. Guatemala tenemos 25 culturas, 25 idiomas, 25 formas diferentes de entender la vida, el mundo y la sexualidad. Y sobre eso creo yo, que el reto que tenemos ahora, que justamente hablamos de 40 años ya de la presencia del virus en el mundo, y tal vez unos 30 y tantos en Guatemala, ¿verdad? De los primeros casos después del 82, 83 que se comienzan a tener los casos en Guatemala, realmente el país encuentra varias falencias y se siguen manteniendo producto de la historia. También los pueblos indígenas hemos sido, digamos, excluidos en los programas, en los modelos de atención, de prevención, de abordajes sexuales integrales, y eso justamente nos lleva nuevamente a ver esos problemas en la sexualidad y en el VIH como tal. De los datos que comentaba Saúl, solo quiero agregar algunas que son sumamente preocupantes de acuerdo a lo que estamos haciendo aquí en Guatemala en pueblos indígenas. Y lo primero que estamos encontrando es que justamente los pueblos indígenas tenemos baja autoestima por todo el proceso de industrializado de los medios de comunicación, de una imagen que te venden cuando realmente nuestra identidad ha sido poca valorada. Entonces eso repercute en los derechos sexuales. El segundo es que eso lleva a otros problemas, como por ejemplo el uso de alcohol y droga, que de los datos que tenemos en la Clínica de Atención Integral Dr. Isaac Cohen Alcae, que es el que IDI ha venido acompañando durante estos últimos ya 13, 14 años de trabajo y 27 que tenemos en el país de hacer prevención desde las comunidades indígenas, estamos encontrando que justamente el VIH se está convirtiendo en esa cajita de Pandoras que nos está sacando nuevos temas, nuevos problemas, por ejemplo, la falta del abordaje de la información, la falta de un abordaje integral cosmogónico y sobre todo los problemas asociados a la falta de oportunidades de generar ingresos económicos, la migración interna, el abuso de alcohol y droga que repercute justamente en estos comportamientos sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el abordaje del VIH en pueblos indígenas tiene que ir más allá del simple hecho de ir a promocionar uso de condón y de tener información de cómo evitar el VIH en una forma occidental. Tenemos que ser lo suficientemente capaz de entrar cosmogónicamente a la vida de la gente. Y si logramos hacer esto, podemos entonces decir que nuestro modelo es pertinente y la intervención es descolonizada. Porque lo que estamos encontrando es que de los 800 casos que tenemos en la clínica, como decía, más del 70% es de pueblos indígenas. ¿Y cómo logramos la autoidentificación de la población? A través de una serie de intervenciones descolonizadas. Sabemos que el abordaje occidental es que uno llega a pedir su atención médica, por ejemplo, y te encontrás un médico que lo primero que te hace es decir: usted es paciente, usted tiene que estar aquí a las 8 de la mañana, tiene que venir bien bañado, tiene que estar bien peinado y oler bien. Cuando en nuestras comunidades indígenas, por las actividades y la caracterización que vivimos, campesinos, transportistas, obviamente rompe esa forma y hace que las poblaciones están en desventaja. Pero cuando alguien te recibe en tu idioma, por ejemplo, te da un saludo en tu idioma indígena, o alguien te recibe en una atención integral en par, por ejemplo, eso realmente hace a que la gente se abre y la respuesta sea más humana y más pertinente. Entonces, hablar de pueblos indígenas a 40 años todavía tenemos un desafío grande. Estamos en deuda con los pueblos indígenas, no hemos sido capaces de hacer un abordaje en idiomas indígenas, no hemos todavía podido cambiar las prácticas rutinarias para poder hacer una intervención desde la salud a una adherencia a la vida, a una adherencia al medicamento, a las prácticas cotidianas, para hacer que el VIH pueda tener una oportunidad de demostrarle al país que esas evidencias que están justamente faltando en el país deben de ser
digamos, valoradas, sistematizadas y también incluidas en la respuesta nacional. También debo decir que una de las oportunidades que tenemos también es llevar la institucionalidad al servicio de las comunidades. La clínica Dr. Isaac Cohen Alcaella es una unidad de atención integral, ya el ministerio lo asumió como unidad, es un ejemplo de la institucionalidad, pero también de una institucionalidad comprometida y pertinente. Tenemos dentro de la clínica, con el apoyo de AHF, a personas bilingües indígenas, y esto es el éxito también para hacer una intervención basada en derechos, porque a la hora de hacer una intervención de seguimiento, de adherencia, de recordarle a las personas que deben de tomar su medicamento a tal hora, de que no se les debe de olvidar su medicamento o que deben de estar en su cita con sus laboratorios, también la educadora va a su comunidad, comparte con la comunidad, muchas veces se hace en el campo, en la agricultura, y eso es realmente el romper el paradigma de hacer una atención occidentalizada. Entonces me parece que esta es una oportunidad que juntos podemos construir si el país se abre a esa nueva oportunidad de hacer intervenciones más basadas en evidencias científicas, que es justamente combinar las prácticas occidentales, los protocolos, la atención integral a la comunidad, a las prácticas comunitarias, al uso de los idiomas, a las actividades rutinarias de la comunidad, a la agricultura. El éxito también del modelo que tenemos en la clínica Dr. Isaac Cohen Alcaella, que IDI ha acompañado justamente con el apoyo de AHF, es que hacemos una intervención desde la cosmovisión usando el núcleo generador de la milpa, del maíz. El maíz tiene un significado simbólico, cosmogónico y pertinente en la vida de las poblaciones, y a la hora de decirle, mire, usted tiene que tomar su trubada, tiene que tomar este medicamento con su tortilla blanca, con su tortilla mechito, con su atolito, logramos una herencia intercultural. O decirle, por ejemplo, cuando la luna está fuerte o cuando la luna está creciente, es cuando usted tiene que ir a sus laboratorios, porque es cuando mejor manera podemos conocer el estado de su CD4, por ejemplo. Realmente eso ayuda mucho a mejorar una adherencia y una pertinencia en el servicio. Creo que los modelos pueden ser exitosos y pueden ser de alguna manera valiosos en la medida de que podamos romper el paradigma y el ciclo de la discriminación y el racismo, y no solo ver a los indígenas como el problema, sino como aquella oportunidad de poder aportar también cosmogónicamente y científicamente esa respuesta hacia el servicio intercultural. Así que creo que el reto sigue, tenemos mucho que hacer, estamos trabajando justamente ahora con las abuelas comadronas y estamos buscando acciones que nos puedan ayudar a buscar una intervención de país, aportando a este país, porque pues esta tierra es la tierra del maíz y todos somos llamados a la respuesta nacional, y los pueblos indígenas somos parte de esto. Regreso con usted, doctor Antón, muchas gracias por el espacio y estamos para servirles. Gracias, muchas gracias, Magíster Saúl y Magíster José Yac. Qué interesante este tema, la verdad, son pocas las ocasiones que uno tiene la oportunidad de tener estos datos y nos pareció muy, muy interesante. Al igual que las personas que nos escuchan por las redes sociales, nos han enviado algunas interrogantes sobre este tema. Por cuestiones de tiempo les voy a hacer la que más nos ha llamado la atención y básicamente nos dicen, ¿cuáles consideran ustedes que es el principal reto que tiene el Estado de Guatemala para poder generar políticas públicas que integren la atención integral de la población indígena? Esto sin generar problemas de discriminación hacia estas poblaciones. ¿Magíster? Muchas gracias, doctor. Sí, justamente hablar de Estado de Guatemala tenemos que entender que somos todos. Y hablar de que somos todos, el sistema guatemalteco político confía y descansa su ejercicio de gobierno justamente en la funcionalidad pública, en este caso el modelo de gobierno presidencialista que tenemos. En ese sentido, yo diría que el reto más fuerte es justamente tener una intervención de su institucionalidad a través del Ministerio de Salud y en particular el Programa Nacional de SIDA, que son la Rectoría de la Salud en Guatemala, para que generen esas evidencias necesarias. ¿Y cómo hacer la evidencia? Una evidencia basada en intervenciones de buena fe, con alta participación indígena y sobre todo con descentralización en las acciones y las decisiones que se deben de tomar.
Para nosotros esto es clave porque hay modelos que ya están funcionando, como el que les he contado que estamos haciendo en la ciudad de Quetzaltenango y seguramente en otros departamentos que AHF Guatemala también está impulsando y apoyando en la región, pero necesitamos ser lo suficientemente capaces y maduros de dejar por un lado todo el tema de estigma y discriminación y hacer que este país avance de una manera intercultural, con enfoque territorial y con alta participación indígena. Para mí esto es clave porque creo que la respuesta justamente es del Estado de Guatemala y en el Estado contamos todos. Muy bien, quisiera agregar en relación a lo que José está planteando dos cosas importantes. Uno, somos la región que menos invertimos, somos el país que menos invertimos a nivel centroamericano. Yo creo que el Estado tiene que duplicar su inversión si queremos nosotros ganarle la partida a la epidemia del VIH, porque este es un problema de salud pública. Si no vamos a invertir en la prevención, esto se va a disparar, cada vez más se está disparando. Y cuando hablamos de inversión, recae no solamente en el Ejecutivo, que si vamos nosotros a encontrar el personal del sistema de salud pública a nivel local, todos están sensibilizados en su mayoría con población indígena, pero no tienen los recursos para disponer y poder hacer el trabajo efectivo. Aquí también viene entonces no solamente el Ejecutivo, sino qué hace el Legislativo para plantear, por ejemplo, mayor inversión económica. Eso es uno. Dos, para la ciencia, lo que no se demuestra no existe. Entonces, el país también necesita hacer inversión en la investigación, necesita hacer investigación en generar la evidencia y documentar la evidencia que hay muchos expertos en la academia para poder hacerlo y sociedad civil, por un lado, pero no solamente el Estado, sino también yo diría la cooperación. Tiene que hacer una mirada a los pueblos indígenas y el trabajo de una forma holística y de forma transversal si nosotros queremos darle respuesta al VIH con población indígena. Y hablar de población indígena aquí en Guatemala, estamos hablando casi de la mitad de los guatemaltecos, en las cuales es de urgencia hacer una respuesta, especialmente una deuda política y de salud pública en el marco de unos 40 años de haber aparecido la epidemia en el mundo.